Imagínate vivir en una tierra lejana, lejos de tu hogar, sin el templo donde adorabas y sin los muros que protegían a tu pueblo. ¿Qué harías ante una situación tan devastadora? ¿Cómo reaccionarías al ver que todo lo que se construyó es destruido y que tu pueblo, que una vez fue fuerte, es llevado a un exilio sin fin? ¿Cómo pudo alguien con tan poca autoridad convertirse en uno de los más grandes líderes bíblicos? ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer cuando ves algo tan roto a tu alrededor? ¿Cómo convirtió Nehemías el dolor en acción? Nehemías nació durante el periodo del exilio babilónico, una época de gran sufrimiento para el pueblo judío, que había sido arrancado de su patria. La destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. fue un golpe devastador para los israelitas. La ciudad, que una vez había sido un símbolo de poder y fe, fue conquistada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien destruyó el templo de Salomón y llevó a los judíos cautivos a Babilonia. El dolor fue inmenso, no solo por la pérdida de la ciudad, sino también por la pérdida de un vínculo esencial con Dios y con su identidad. Los judíos pasaron muchas décadas bajo el dominio babilónico, viviendo lejos de su tierra prometida, mientras Jerusalén permanecía en ruinas. Durante este tiempo, la fe del pueblo fue puesta a prueba. El templo destruido y los muros caídos hicieron de Jerusalén un símbolo de desolación y vergüenza. Sin embargo, esta tragedia también marcó el comienzo de un periodo de restauración, que comenzó con la caída del imperio babilónico en el año 539 a.C. Cuando el rey Ciro de Persia tomó el control, no solo permitió que los judíos regresaran a sus tierras, sino que también ordenó la reconstrucción del templo, cumpliendo así una profecía de Jeremías. A pesar de este decreto real, la ciudad de Jerusalén siguió siendo vulnerable y abandonada. Fue en este contexto que Nehemías, un hombre de profunda fe y un corazón generoso, decidió actuar. Si tú también sientes el deseo de ver la transformación en tu vida y en tu hogar, tal como lo hizo Nehemías con Jerusalén, suscríbete al canal para seguir más historias inspiradoras y aprender a aplicar estos principios de fe y liderazgo en tu vida diaria. No te pierdas este viaje de transformación. Nehemías ocupaba un puesto de gran responsabilidad y confianza en la corte persa. Era el copero del rey Artajerjes. Este papel no solo se limitaba a servir vino al monarca, sino que también implicaba ser un consejero cercano y tener acceso directo al rey. Su vida, aunque cómoda en Susa, estaba lejos de su Jerusalén natal. Nehemías vivía en un ambiente de lujo, pero su alma estaba distante, preocupada por el destino de la ciudad de sus antepasados. Fue entonces cuando, en un momento de visita, su hermano Hanani trajo una noticia que conmovió profundamente a Nehemías. Las murallas de Jerusalén seguían en ruinas y la ciudad estaba en completa desolación. Las puertas quemadas, la inexistente seguridad y la vergüenza que experimentaba la ciudad fueron demasiado para Nehemías. No solo se afligió, sino que sintió un inmenso peso en su corazón. Su reacción fue inmediata: se retiró y pasó días en oración, ayuno y lamentación. Durante este tiempo, Nehemías buscó la guía divina y confesó los pecados del pueblo, incluidos los suyos propios, como parte de su oración. Sabía que para que Jerusalén fuera restaurada, la reconciliación con Dios sería esencial. Con el corazón quebrantado, pero con una firme confianza en el poder de Dios, Nehemías hizo un compromiso personal. No podía quedarse de brazos cruzados ante la destrucción de Jerusalén. Sabía que había llegado el momento de actuar. Su oración reflejaba no solo un lamento, sino una convicción de que Dios, con su favor, abriría las puertas para la restauración de la ciudad. Nehemías estaba dispuesto a correr cualquier riesgo, incluso desafiar al rey persa, para cumplir la misión de reconstruir la ciudad sagrada de su pueblo. El punto de inflexión para Nehemías llegó cuando, con un corazón lleno de determinación, se presentó ante el rey Artajerjes. Como copero del rey, pasó gran parte de su tiempo cerca de Artajerjes. Esta vez, algo era diferente. Nehemías no podía ocultar su tristeza, una clara señal de que algo grave estaba sucediendo. Era un gran riesgo mostrar angustia en presencia del monarca, ya que esto podía interpretarse como descontento con su gobierno o incluso como una afrenta. Pero Nehemías
motivado por el peso de la misión y la compasión por Jerusalén. No se preocupó por las consecuencias y expresó su preocupación al ver que el rey Artajerjes se había dado cuenta de la tristeza de Nehemías. El copero no perdió tiempo y reveló audazmente la causa de su dolor en Jerusalén. Su ciudad natal estaba en ruinas y no podía quedarse de brazos cruzados mientras esto sucedía. El dolor de ver destruida la ciudad de sus antepasados hizo que Nehemías pidiera permiso para regresar a la tierra de Judá y reconstruir sus muros, algo que parecía una misión casi imposible. La petición de Nehemías fue audaz. El rey Artajerjes, al oír esto, pudo interpretar fácilmente esta petición como una amenaza al control del imperio persa sobre la región. Pedir la reconstrucción de una ciudad en un territorio que históricamente había sido enemigo de Persia era un riesgo enorme. Sin embargo, para sorpresa de Nehemías, el rey no solo le concedió el permiso, sino que también le ofreció un apoyo extraordinario. Artajerjes proporcionó cartas de autorización que garantizaban la seguridad de Nehemías en su viaje y el permiso para pasar por las provincias bajo el dominio persa. Además, el rey también envió madera de los bosques reales para ayudar en la construcción de las murallas y puertas de la ciudad. Con la generosidad de Artajerjes, Nehemías se encontró con el apoyo no solo del rey persa, sino también de Dios mismo, que estaba abriendo puertas para que la reconstrucción de Jerusalén fuera posible. Fue una confirmación de que su misión estaba alineada con un plan divino, y con eso, Nehemías se puso en camino con fe y coraje para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, sabía que la tarea de reconstruir las murallas sería difícil y estaría llena de obstáculos. Sin perder tiempo, decidió andar con cautela. En lugar de anunciar su llegada de inmediato, optó por realizar una inspección silenciosa durante la noche, acompañado solo por unos pocos hombres de confianza. Esta decisión fue estratégica, ya que no quería dar a los enemigos de Judá la oportunidad de sabotear sus planes o de generar desconfianza en la población local. Mientras Nehemías caminaba a través de las ruinas de las murallas y observaba las puertas quemadas, hizo una evaluación meticulosa de la situación. La ciudad se encontraba en un estado de desolación, sin la protección necesaria para garantizar la seguridad de la gente. Sabía que, para reconstruir los muros de manera eficaz, era necesario comprender plenamente los daños e identificar qué zonas eran las más críticas para la reconstrucción. Sin alertar a los oponentes, Nehemías hizo un estudio cuidadoso, con el fin de planificar la reconstrucción de manera estratégica y efectiva. Además, también entendió que la reconstrucción no debía ser solo un trabajo físico, sino una tarea que uniera a los pueblos en torno a un objetivo común. Nehemías sabía que la unidad sería clave, pero antes de exponer sus planes, necesitaba asegurarse de que podía contar con la colaboración de los líderes locales sin crear fricciones ni divisiones. Su cuidadosa planificación, junto con su discreción, reflejaban su sabiduría y discernimiento en el liderazgo. Cuando Nehemías comenzó a compartir sus planes de reconstrucción con los líderes de Jerusalén, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera la oposición. 3 figuras prominentes, Sanballat, Tobías y Geshem, estaban profundamente preocupadas por la idea de que Jerusalén se levantara de nuevo. Vieron la reconstrucción de las murallas como una amenaza directa a su poder en la región, por lo que comenzaron a conspirar contra Nehemías. La perspectiva de que una ciudad fortificada volviera a erigirse como centro de poder y religión representaba un riesgo para su influencia. La resistencia fue feroz. Estos enemigos no solo se burlaron de Nehemías y del pueblo judío, sino que también trataron de desacreditarlo públicamente. Acusaron a Nehemías de tramar una rebelión contra el rey persa Artajerjes. Su argumento era simple pero persuasivo. Así Nehemías restauraba las murallas de Jerusalén. Podría ser visto como una amenaza al control de Persia sobre la región, y trataron de manipular esa preocupación para desestabilizar el proyecto. Sin embargo, Nehemías no fue conmovido. Su respuesta fue firme y llena de confianza. Sabía que estaba llevando a cabo la voluntad de Dios y que si esta misión era bendecida por él, ninguna fuerza humana podría impedirla. En respuesta a los ataques y acusaciones, Nehemías reafirmó su confianza en el apoyo de Dios
y el respaldo del rey Artejord. Sabía que con las cartas de autorización del rey y la protección divina estaba en un camino seguro. Respondió a las críticas con claridad y contundencia, diciendo que el trabajo continuaría a pesar de las amenazas y calumnias. Nehemías usó su fe y sus convicciones para mantenerse enfocado, sin permitir que la oposición lo distrajera de su misión. Sabía que el éxito de su empresa dependía no solo de la ayuda del rey, sino también de la presencia y el apoyo constantes de Dios en su obra. Nehemías sabía que reconstruir las murallas de Jerusalén no solo sería una cuestión de trabajo físico, sino también de protección contra posibles ataques de los enemigos. Con esta inquietud, organizó el trabajo de manera estratégica, combinando la reconstrucción con las medidas de seguridad. Para asegurarse de que los trabajadores estuvieran protegidos mientras trabajaban, Nehemías dividió las tareas de manera eficiente. Algunos operaban en los frentes de trabajo, mientras que otros estaban en puestos de defensa. Esta organización permitió que la reconstrucción se llevara a cabo sin interrupciones, pero con la seguridad necesaria. Además, Nehemías implementó un sistema de defensa más elaborado, utilizando trompetas y vigilancia. Los guardias estaban apostados en puntos clave a lo largo de las murallas, listos para alertar a la ciudad en caso de un ataque. Cuando sonó el sonido de la trompeta, se instruyó a todos los trabajadores que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y se unieran para defender la ciudad. Este sistema de comunicación rápido y organizado fue fundamental para mantener la ciudad segura a medida que avanzaban los trabajos. Nehemías también sabía que la motivación del pueblo era esencial para el éxito de la misión. En momentos de desaliento o cuando las amenazas externas se intensificaban, animaba a los trabajadores con palabras de aliento. Les recordó a todos que estaban haciendo una obra bendecida por Dios y que Él los protegería. Nehemías no solo organizó la obra, sino que también inspiró confianza y perseverancia en el pueblo, recordándoles que, a pesar de sus dificultades, estaban bajo la protección divina. Constantemente reforzaba que, con fe, Dios estaría con ellos, guiando y sosteniendo la obra hasta el final. Mientras Nehemías dirigía la reconstrucción de las murallas, se encontró con un grave problema interno en la comunidad en la explotación de los pobres por parte de los propios nobles y gobernantes de Jerusalén. Muchos judíos se veían obligados a vender sus tierras o incluso a sus hijos como sirvientes para pagar deudas impagables en una situación de extrema penuria. Los ricos y poderosos abusan de la situación, cobrando tasas de interés exorbitantes y presionando a las familias más vulnerables, lo que genera una creciente tensión y descontento. Nehemías, con su corazón puesto en la justicia, no podía ignorar esta situación. Convocó a una gran reunión y frente a los líderes de la ciudad, los enfrentó de manera directa y valiente. En un discurso contundente, Nehemías acusó a los nobles de actuar de manera deshonesta e inmoral, faltando el respeto a las leyes de Dios y a los principios de solidaridad que deben regir la comunidad. Recordó a todos que mientras el pueblo trabajaba para reconstruir los muros de Jerusalén, el comportamiento egoísta de los líderes estaba desestabilizando espiritualmente a la ciudad. Nehemías exigió a los líderes que les devolvieran las tierras que habían sido tomadas injustamente y que perdonaran las deudas impagables. Dejó claro que la prosperidad de Jerusalén no vendría de la opresión de los pobres, sino de la justicia y de honrar a Dios después de este enfrentamiento. Los nobles se arrepintieron y acordaron seguir la orden de Nehemías, devolviendo lo que habían tomado. Este acto restauró la moralidad en la comunidad y reforzó la importancia de actuar de acuerdo con los principios de justicia y equidad, que son esenciales para la restauración de Jerusalén. En solo 52 días, lo imposible se convirtió en realidad. Bajo el liderazgo de Nehemías, las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas sorprendentemente rápido. Esta notable hazaña fue un testimonio de la dedicación del pueblo y la guía divina que guió cada paso de la obra, desde la organización de la fuerza laboral hasta la protección contra los enemigos. La velocidad de la reconstrucción no solo sorprendió a los adversarios de Judá, sino que también fortaleció la fe del propio pueblo, demostrando que con determinación
y la bendición de Dios se pueden superar grandes obstáculos. La reconstrucción de las murallas no fue solo una hazaña física, sino que tuvo un significado profundo y simbólico para los judíos. Los muros representaban algo más que protección, eran un símbolo de renovación e identidad. Marcaron el retorno de la seguridad a la ciudad y la restauración de la dignidad y el orgullo del pueblo de Israel, que tanto había sufrido durante el exilio y la destrucción. Al ver levantados de nuevo los muros de Jerusalén, los judíos sintieron una renovación de su esperanza y una reafirmación de su compromiso con Dios para celebrar la finalización de esta obra monumental. Nehemías organizó una gran fiesta de dedicación. La ciudad se reunió para una ceremonia de alabanza y acción de gracias, donde los sacerdotes y levitas limpiaron los muros y las puertas, mientras la gente cantaba himnos de gratitud a Dios. Fue un tiempo de unidad y alegría, un reconocimiento de que la reconstrucción no era solo una victoria física, sino una restauración espiritual y comunitaria, con todos comprometidos a seguir los caminos de Dios. Después de la finalización de los muros, Nehemías no se limitó a garantizar la seguridad física de Jerusalén, también se dedicó a la renovación espiritual y moral del pueblo. Sabía que la verdadera restauración de Jerusalén vendría no solo de la reconstrucción de las murallas, sino de un retorno sincero a la pureza religiosa y al cumplimiento de las leyes de Dios. Para ello, se enfrentó a problemas internos que amenazaban la integridad del pueblo judío, incluido el problema del matrimonio interétnico. Nehemías se preocupó profundamente cuando se enteró de que muchos judíos se estaban casando con mujeres de pueblos extranjeros, como los amonitas y los moabitas. Estos matrimonios no solo crearon divisiones culturales, sino que también comprometieron la lealtad religiosa y la pureza de la fe. Nehemías sabía que si se permitía esta práctica, la identidad del pueblo judío se diluiría y la nación perdería su conexión con Dios. En una acción decisiva, se enfrentó a los líderes y exigió que estos matrimonios se disolvieran, señalando que tal desobediencia a las leyes de Dios tendría graves consecuencias para la comunidad. Además, Nehemías trabajó para preservar la santidad del templo, que representaba el centro de adoración y la presencia de Dios entre el pueblo. Purgó las prácticas inmundas que se habían infiltrado en el templo, restaurándolo a su pureza original. También impuso la observancia de las leyes religiosas, como la observancia del sábado, instruyendo a la gente a no comerciar en este día santo. La renovación espiritual y moral promovida por Nehemías fue esencial para asegurar que Jerusalén no fuera solo una ciudad física restaurada, sino una nación de fe renovada y comprometida con los caminos de Dios. Nehemías tomó medidas decisivas para asegurar que la santidad religiosa y moral de la ciudad fuera restaurada, enfrentando la desobediencia religiosa con coraje y firmeza. Uno de los episodios más llamativos fue la expulsión de Tobías, un enemigo del pueblo judío, que se había infiltrado en el templo, aprovechándose de la concesión de un sacerdote que le permitía vivir en uno de los recintos del templo. Tobías utilizó este espacio para sus propios intereses, faltando el respeto a la santidad del lugar sagrado. Nehemías, al descubrir esta violación, no dudó, expulsó a Tobías de inmediato, restaurando la pureza del templo y asegurándose de que ningún enemigo o práctica impura tomara el espacio consagrado a Dios. Además, Nehemías se enfrentó a otra forma de desobediencia religiosa, a la violación del sábado. A pesar de las reformas y advertencias anteriores, algunos judíos continuaron comerciando y llevando a cabo actividades comerciales en el día santo, sin respetar la ley divina. Para corregir esta violación, Nehemías ordenó que las puertas de Jerusalén se cerraran durante el sábado, prohibiendo cualquier forma de comercio. Esta medida fue radical, pero necesaria para asegurar que la ciudad permaneciera fiel a los preceptos dados por Dios. Estas acciones, aunque desafiantes, reflejaban la profunda convicción de Nehemías de que la observancia religiosa no era solo una práctica individual, sino un pilar fundamental para la salud espiritual y moral de la sociedad. Nehemías sabía que sin un firme compromiso con la fe y los mandamientos de Dios, la ciudad de Jerusalén
nunca sería verdaderamente restaurada. La obediencia a la ley divina era crucial para preservar la identidad del pueblo y asegurar la prosperidad y la protección de Jerusalén. Después de la finalización de los muros y la restauración física de Jerusalén, Nehemías y Esdras sabían que la verdadera renovación del pueblo de Dios tenía que ser espiritual. Juntos, organizaron una ceremonia solemne para renovar la alianza del pueblo con Dios. Durante esta ceremonia, la gente se reunió en gran número, escuchando la lectura de Esdras de la ley de Moisés, que explicaba las escrituras de una manera clara y accesible. El pueblo se postró, confesó sus pecados y se comprometió a seguir los mandamientos de Dios con un corazón sincero. Uno de los aspectos fundamentales de esta renovación fue el compromiso de evitar las prácticas paganas que se habían infiltrado en la vida del pueblo durante el exilio. Muchos israelitas, bajo la influencia de culturas vecinas, habían adoptado costumbres y cultos extranjeros, faltando el respeto a las leyes de Dios. Nehemías y Esdras enfatizaron la importancia de separarse de estas prácticas y volver a la pureza del culto a Dios, manteniendo la fidelidad y la identidad como pueblo elegido. Durante este proceso, el pueblo hizo una promesa formal de seguir las leyes de Dios, especialmente la observancia del sábado, la pureza del templo y el respeto a las normas religiosas establecidas por Moisés. Esta renovación del pacto no fue solo un acto simbólico, sino un compromiso serio y colectivo de que para que Jerusalén sea verdaderamente restaurada, los corazones de su pueblo deben estar alineados con los principios de Dios. La colaboración de Nehemías. El legado de Nehemías va más allá de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Es recordado como un líder ejemplar de fe, coraje e integridad moral. Su liderazgo no solo se centró en los resultados materiales, sino en transformar la sociedad en un reflejo de la voluntad divina. Nehemías no dudó en enfrentar desafíos, desde la oposición externa hasta los conflictos internos, siempre guiado por su compromiso con Dios y los principios de justicia. No solo restauró una ciudad, sino que también revivió la moral y los valores espirituales del pueblo judío, recordándoles la importancia de seguir los mandamientos de Dios en todas las áreas de la vida. Nehemías es visto como un líder que, a pesar de la adversidad y las críticas, se mantuvo firme en la fe. Su valentía, al enfrentar tanto a los enemigos externos como a las injusticias internas en la comunidad, es un poderoso ejemplo de liderazgo basado en principios. No tenía miedo de hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba desafiar a las figuras de autoridad o enfrentar riesgos personales. Su ejemplo de perseverancia y lealtad a Dios sigue siendo un punto de referencia para los líderes espirituales y políticos hasta el día de hoy. El impacto de su legado no se limita al pasado. Inspira a los líderes y a las personas de cada generación a mantener la integridad, la justicia y la fe inquebrantable frente a las dificultades. Nehemías nos enseña que un verdadero líder no solo busca lograr resultados, sino también transformar a quienes lo rodean, ayudándolos a alinearse con los principios de justicia, fe y moralidad. Su ejemplo sigue siendo un modelo de liderazgo que une la acción con la devoción. Ahora que conoces el increíble legado de Nehemías y cómo nos enseña a actuar con valentía y fe, asegúrate de suscribirte al canal. Únete a nosotros para obtener más contenido motivador que te ayudará a convertir los desafíos en oportunidades. Crezcamos juntos en fe y liderazgo. Regístrate y forma parte de esta comunidad.